La bendita y santa palabra de nuestro Dios. Epístola de Santiago, capítulo 2. Vamos a dar lectura a los versículos 25 y 26. Con la ayuda del Señor, vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios. Si ya lo tiene, puede dar gloria al Señor. Leemos la Escritura, amados hermanos, y dice la palabra del Señor así. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Vamos a orar. Padre bendito, en esta preciosa noche que nos concedes estar aquí en tu casa, Señor amado, te damos muchas gracias porque nos das la dicha de poder alabarte, de poder gozarnos en tu presencia, de poder expresarte, Señor, con todo nuestro corazón, nuestro amor hacia ti, Señor, y reconocimiento a través de cada canto de lo que tú eres, de tus atributos, de tu poder, tu amor, tu santidad. Muchas gracias. Pero ahora también, Señor amado, nosotros necesitamos escuchar tu voz, tu palabra gloriosa. Habla nuestras vidas, Señor, y permite que nuestro entendimiento sea alumbrado por tu Espíritu Santo, de tal manera que seamos saciados con tu palabra bendita y gloriosa. En tus manos preciosas abandono mi vida, porque yo necesito de ti, Señor, de tu gracia. Bendícenos a todos, Señor, de tal manera que todos seamos edificados con tu palabra bendita y gloriosa. Sabiendo, mi Señor, que tú haces más, nos dejamos en tus manos. Por Cristo te lo he rogado, mi Dios. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos, pueden sentarse. Estamos en la Epístola de Santiago, capítulo 2, y al estudiar esta epístola y este capítulo, nosotros veíamos en el capítulo 14 cuando la Escritura nos dice: hermanos míos, así. ¿Qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y ya, amados hermanos, estamos viendo esto tan importante de que cada cristiano que ha sido salvado como resultado de esa salvación gloriosa manifiesta con su vida ¿qué? Buenas obras, así, buenas obras. Ahora, la epístola de Santiago no está contradiciendo a todo lo que el apóstol Pablo anuncia acerca de la salvación, que es por la fe sola o solo por la fe, así como lo hemos nosotros ya visto en estudios anteriores, como nos dice Efesios, porque por gracia sois salvos por la fe, así. Y esto no de vosotros, es decir, tú no hiciste nada, esto es un regalo de Dios, así es un regalo de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos esto, amados hermanos, y sabemos que no hay una contradicción, al contrario, las propuestas del apóstol Pablo y de la epístola de Santiago armonizan y se complementan, entonces nos tiene que quedar a nosotros totalmente claro que cuando el apóstol Pablo habla, amados hermanos, el apóstol Pablo se refiere a las obras antes de ser salvo, que éstas de ningún modo podrían intervenir en la salvación del hombre, sino la fe en Cristo Jesús, así.
es la que interviene para la salvación del hombre. Y la epístola de Santiago se refiere a alguien que dice que tiene fe en Dios. Fíjense, ya aquí hace referencia a alguien que dice tener una fe viva, a alguien que dice que es salvo, pero esta supuesta fe no se ve reflejada con sus hechos. Es lo que tenemos nosotros que tener claro. Ya aquí cuando la epístola de Santiago nos está hablando de esto, se refiere a alguien que dice, yo soy cristiano, yo tengo fe en Dios. Y entonces así de manera sencilla le responde, pues no se ve. ¿Cómo que no se ve? No, porque el que es salvo inmediatamente ¿qué? Se manifiesta en sus obras buenas. Así como lo dijo también el Señor Jesús, inmediatamente. Y cuando hace esas obras buenas, el que es glorificado, ¿quién es? Es Dios Padre. Él es el que es, amados hermanos, glorificado. Entonces, la fe verdadera salva y también produce buenas obras, como ya lo vimos en Efesios 2, 8 hasta el 10. Así, amados hermanos, así que cuando nosotros vemos aquí en la Epístola Universal de Santiago, vemos esta idea que no somos salvos así. No somos salvos o nadie es salvo por hacer buenas obras. Pero eso sí, somos salvos para hacer buenas obras. Así. Nadie se salva porque dice, yo tengo muchas buenas obras, por eso el Señor me salvó. No. Él te salvó para que tú tengas que hagas muchas buenas obras. Así. Y en Rahab, porque ya vimos el ejemplo de Abraham, en Rahab tenemos un ejemplo más de que la fe que salva también se muestra en servicio. Así. Por eso vamos a considerar Rahab un ejemplo de la fe que nos lleva a servir. Así. Y ahora, amados hermanos, vemos esto. Cuando hablamos de esto, Rahab manifiesta una fe viva así. Rahab manifiesta una fe viva al servir a Dios. ¿De qué manera? Pues escondiendo a los espías que fueron a reconocer la tierra de Jericó. Ya estaba sirviendo a Dios. Así. Ahora, el propósito de Santiago es analizar la naturaleza de la fe genuina en la vida de los creyentes. Y vemos, amados hermanos, cómo esta epístola pone muchos ejemplos para que quede bastante claro y puntualizado esto acerca de la fe. Ya vimos la fe de Abraham, la fe en acción de Abraham, y que él sirve al Señor también como obedeciendo. Fíjese, uno sirve a Dios obedeciendo y la otra, en este caso Rahab, sirve a Dios a través de las personas. Y ya estamos viendo dos tipos de servicio. Y lo vemos nosotros aquí. Entonces, el propósito de la epístola. Y esto, amados hermanos, nos tiene que llevar a nosotros a una seguridad de nuestra vida cristiana, a un gozo, a una alegría de la manera en que Dios está obrando como continuamente todos los días en nuestra vida, y esto nos tiene que producir seguridad y gozo. Y más aún, amados hermanos, en aquellos que se ven limitados y que dicen, pero yo cómo puedo servir a otro si ni siquiera para mí mismo tengo. Pero ahí viene la obra del Señor operando en el corazón de cada creyente y puede servir a otros. Porque es Dios quien lo está impulsando por medio de su Espíritu. Y este capítulo 2 que nosotros ya estamos terminando, estamos culminando, nos presenta una fe viva en la vida de la iglesia. La iglesia tiene que manifestar, amados hermanos, esa fe viva, así, esa fe viva.
Entonces, amados hermanos, ya nosotros estamos por concluir el capítulo 2 y tenemos nosotros esto, Rahab, un ejemplo de la fe que nos lleva a servir. ¿Se da cuenta? Esto es un milagro porque servimos al Señor y todo lo que hacemos es porque Dios está obrando continuamente en nuestros corazones. Y uno dice, gracias Señor, muchas gracias, porque podemos servir, podemos despojarnos, podemos ayudar, pero eso es gracias a Dios. Es gracias a Él que obra, amados hermanos, en nuestros corazones. Entonces tenemos nosotros esto. Vamos a leer la Escritura. Una vez más, el capítulo 2, el versículo 25, dice así, leámoslo. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Hablamos entonces, Rahab, un ejemplo de la fe que nos lleva a servir. ¿Servir a quién? A las personas. En este caso a los que nos rodean, a su hermano, a los que están a su alcance. Ahora, amados hermanos, cuando nosotros nos detenemos aquí y que nos está dando otro ejemplo, no solo nos dio el ejemplo de Abraham que ya analizamos, sino ahora nos está poniendo también el ejemplo de Rahab la ramera y está diciendo asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras, y esto nos llevaría a nosotros a pensar que ella fue salva ¿por qué? Por lo que hizo, por las obras. Esto nos llevaría a nosotros y a muchos los llevaría a pensar, no, Rahab fue salva porque por esa obra, ese servicio que hizo a Dios. Y entonces estaríamos hablando, amados hermanos, que primero tenemos que hacer cosas para que podamos ser salvos. Y la verdad es que no es así, porque la Biblia no nos enseña de esa manera, sino que nosotros somos salvos por gracia. Entonces lo que nosotros tenemos que ver, lo mismo que vimos con Abraham, ¿de qué nos está hablando aquí? ¿De qué justificación? Cuando dice no fue justificada por obra, cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Y bueno, aludimos al primer ejemplo, al ejemplo de Abraham, porque su fe se evidenció. Así, su fe en Dios se evidenció al obedecerle. Y estamos hablando de un servicio para con Dios. Pero ahora, amados hermanos, estamos hablando de un servicio a las personas. En este caso fue a los espías. Vemos el ejemplo de Rahab. Su fe se evidenció al ayudar a los espías. ¿Qué estamos diciendo? Que nadie puede decir yo tengo fe, pero no hay evidencia. ¿Cuál es tu evidencia? Por eso es que decía, muéstrame tu fe sin tus obras. Es como estar diciendo, ¿cuál es tu evidencia de que tienes? No, es que yo sí tengo fe. ¿Dónde están las evidencias de esa tu fe? ¿Dónde está la manifestación de la fe que profesas tener? Y aquí ya nos está hablando de esa manifestación de Rahab. Ahora, nosotros vemos a Abraham como un patriarca, como un líder, mientras vemos a Rahab, amados hermanos, representando a la persona común y corriente, situada en el otro extremo de la escala social y moral, porque estamos hablando de una ramera, de una prostituta que creyó en Dios. Sin embargo, ambos fueron justificados. Estamos hablando de Abraham y de Rahab. En este ejemplo, ambos fueron justificados sobre la misma base. ¿Cuál? Las obras de la fe.
las obras de la fe así. Ahora, ¿qué están justificando? ¿Qué? Porque es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. La obra o el servicio de Rahab, en este caso, el servicio de Rahab o su obra que ella hizo, lo que nos está diciendo la Escritura es que está certificando que su fe en Dios es una fe viva. Por eso cuando dice, fue justificada, y dice la Escritura así, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Y lo que nos está diciendo, amados hermanos, no nos está hablando de la justificación y acerca de la justicia imputada en cada creyente para la salvación, sino que nos está hablando, amados hermanos, de que esa obra certificaba que su fe en Dios era una fe viva. Era una fe genuina. Ahora, nosotros recordamos que desde que ellos salieron de Egipto ya habían pasado 40 años, porque estuvieron, ¿qué? 40 años en el desierto. Y desde la salida Dios había hecho muchos portentos y todo eso había sonado, y viene el pueblo de Israel y pasaba un año, 10, 15, dice, y es que vienen derrotando a todo mundo, su Dios les da victoria, y eso se oía, y llegó a oídos de Rahab. Lo que Dios y la obra que Dios estaba haciendo llegó a oídos, que fue lo que hizo nacer la fe en Rahab para salvación, y que ella pusiera, ¿qué? Su fe en Dios. Pero no puede quedar así. Fíjense cómo Dios obra, porque no puede quedar así. Tiene que llevarte Dios forzosamente a que tú manifiestes que esa fe que tú profesas tener realmente es viva. Ni Rahab, ni Abraham, ni ningún creyente puede únicamente profesar que tiene fe en Dios y no tener la oportunidad de manifestar que la fe que profesa es genuina, sino que en un determinado momento de nuestra vida Dios permite que la fe que Él hizo nacer en nuestros corazones se evidencie ¿con qué? Con las obras que usted y yo hacemos para gloria de Dios, para gloria del Señor. Y el momento de Rahab llegó. El momento de Rahab llegó de evidenciar, de manifestar que realmente la fe que ella había puesto en Dios era ¿qué? Viva y genuina. ¿Y cómo fue justificada esa fe? Por las obras. Por las obras, lo que hizo con aquellos espías que certificaban que realmente ella había creído en Dios y que todo lo que se oía era verdad. Y entonces, amados hermanos, llega el momento en que tiene que mostrarlo. Rahab había puesto su fe en Dios, la cual se evidenció como una fe viva al servir. Y entonces tenemos que tener nosotros claro que es la fe la que justifica al hombre, pero son las obras las que justifican que esa fe que usted dice tener es una fe viva. Repito, es la fe sola en Dios la que justifica al hombre para salvación. Pero son las obras las que justifican la fe que usted profesa tener. Las que evidencian que la fe que usted profesa es viva, es genuina. Así
Y ahora, amados hermanos, nosotros damos gloria a Dios. Vuelvo a reiterar, damos gloria a Dios por la manera en que Dios obra. ¿Por qué? Porque Dios es el que obra en nosotros, ¿qué cosa? El querer como el hacer. Por eso en toda la vida cristiana, en toda nuestra vida cristiana, vemos la mano de Dios. Cuando nosotros obramos, hacemos algo bueno, no es porque usted sea tan bueno, sino es que Dios está, ¿qué? Obrando aquí en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es Dios quien obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso es que decimos, la vida cristiana es un milagro, es lo más glorioso, es asombroso tener a Cristo y ver la manera en que Él nos va guiando. Hermano, eso es maravilloso. Eso es glorioso, cómo Dios trabaja en la vida, amados hermanos, de cada creyente. Así. Por eso entonces ya vemos nosotros esto, Rahab, un ejemplo de la fe que nos lleva a servir. Y servir a los demás, en este caso a las personas, así directamente, es lo que está presentando aquí. Que fue lo que hizo Rahab. Y que es algo que el Señor Jesús nos dio ejemplo. Y que nosotros tenemos que hacer como evidencia de una fe viva. Así, no como algo, hermano, no como algo mecánico para disfrazar mi persona de que soy cristiano. No como algo mecánico, que vean que yo estoy ayudando para que crean que realmente tengo una fe que, una fe genuina. Nos decía el hermano Obed en una enseñanza, dice, no anden ustedes con una botarga, disfrazados. Aquí estamos disfrazados de cristianos y allá ¿qué? Allá somos otros. No, hermanos, nosotros somos cristianos aquí y ¿dónde? Somos cristianos en todos lados. Y la fe genuina se tiene que evidenciar ¿en dónde? En todos lados. Hermano, la fe genuina se tiene que evidenciar en todos lados. Esa es una realidad. Entonces por eso hablamos, mire, y ahora estamos hablando porque vamos a hablar del contexto de Rahab. ¿Dónde estaba Rahab? ¿Estaba entre cristianos? No estaba entre cristianos. Sin embargo, ella ahí, amados hermanos, su fe en Dios se evidenció. Todos a su alrededor, enemigos del Señor, enemigos de Dios. ¿Y qué? Quizás en su familia nadie crea, quizás en su trabajo nadie crea. ¿Y qué? Su fe en Dios tiene que tener evidencia a través de sus obras, porque Dios las preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Eso es glorioso, amados hermanos. Entonces, nosotros le tenemos que dar gloria a Dios por todo este milagro. Este es un milagro, hermano. Vuelvo a decir, la vida cristiana, hermanos, no es algo mecánico. La vida cristiana no es algo mecánico, que yo me tenga que cuidar, que yo tenga a ver qué hago para que yo parezca un cristiano. No. La vida cristiana fluye porque el Espíritu Santo de Dios nos va guiando. La palabra del Señor nos va alumbrando. Y esto no es para que me vean, aunque me ven. Fíjese, no es para que me vean, aunque todos ¿qué? Nos ven, sí nos ven. Pero no buscamos nuestra gloria, sino que vean el carácter de Cristo, ¿en quién? En nosotros, en nosotros. Es glorioso, amados hermanos. Rahab, un ejemplo de la fe que nos lleva a servir a los demás, servir a las personas. Así, también tenemos lo siguiente, versículo 26, dice así:
Porque como el cuerpo sin espíritu, ¿cómo está? Está muerto. Así también la fe sin obras es muerta. Rahab, un ejemplo de la fe que nos lleva a servir. De lo contrario, no es una fe viva. Hermanos, la Biblia nos enseña que aún los más pobres tenían que ofrecer. Aquí no se trata porque a veces uno se justifica, pero estamos hablando de una fe que no es genuina, que no es viva. Y dice que yo no puedo por esto, por aquello. No. Lo que pasa es que tu fe no es una fe viva. Por eso cuando ya nos está diciendo y está cerrando este capítulo 2, amados, que dice, porque como el cuerpo sin espíritu, ¿cómo está? Pues está muerto. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra, ¿qué cosa? Es muerta. Es muerta. Y ahí es donde, vuelvo a repetir, ahí es donde vemos nosotros el milagro. Y donde cada uno de ustedes, y ayudan a este, y ayudan a aquel, y colaboran aquí, colaboran allá, y siguen sirviendo al Señor de una manera, de otra manera, de otra manera. Hermano, ¿no es un milagro? Y gracias a Dios, porque yo no creo que alguno se ponga a hacer cuenta, a ver, ¿cuánto sirvo a Dios y cuánto me gasto en el mes? A la hermana Areli le doy tanto, para el aseo tanto, hice esto tanto. No, sino que uno sirve a Dios de una manera espontánea y uno le da gracias al Señor. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque nos da esa bendición de poder manifestar que si tú no estuvieras en nuestro corazón, ¿qué es lo que haríamos? Renegar, quejar, otra vez, servir otra vez, trabajar para el Señor otra vez, colaborar para el Señor otra vez. Pero ahí, amados hermanos, es donde nosotros nos quedamos sorprendidos. Es ahí donde nos quedamos sorprendidos de la manera en que Dios ha obrado en nuestros corazones. Dios le habla a usted en esta noche. ¿Está usted sirviendo? Ahora, ¿cómo está sirviendo? ¿Lo hace de manera espontánea? ¿Lo hace con alegría? ¿Le provoca deleite? ¿Es algo natural en su estilo de vida que manifestar las evidencias de una fe viva? Tiene que ser algo natural. Tiene que ser algo de todos los días. Hermanos, tiene que ser algo de todos los días. Y no solamente estamos hablando, porque a veces nuestra mente nos lleva de apoyo económico. Usted puede ayudar a alguien dándole un consejo. Y de muchas maneras en que Dios nos da la oportunidad de darle la palabra. Vimos el caso de Abraham. Él sirvió a Dios ¿cómo? Obedeciendo. El caso de Rahab, sirviendo a los demás. Y Dios nos lleva a manifestar esa fe genuina, amados hermanos, de una o de otra manera. Y es motivo que hoy le demos gracias a Dios por la manera en que obra en nuestros corazones. Si Él no obrara, hermanos, ¿podríamos marchar? No, hermanos. Hermanos, estaríamos estancados. Pero Dios está obrando en el corazón de cada uno de ustedes. Está obrando de una manera preciosa y sobrenatural. Ahora, nosotros estamos viendo, y esto nos lleva, a mí me lleva a pensar de cuántas
maneras obra Dios en la vida de un cristiano. Ahorita estamos viendo esto. Pero Él obra en nuestra santidad, Él obra en nuestra obediencia, Él obra en nuestra vida espiritual, Él obra, amados hermanos, y trabaja en cada una de nuestras vidas. Por eso es que llega un punto en que aquel que quiere manifestar una vida cristiana no puede. Porque sucede que Dios trabaja en la vida de los creyentes en todas las áreas, no nada más en algunas. Y aquí estamos viendo una. Y que es un milagro, hermano, el que nosotros podamos servir a los demás. La verdad es que la gente, pues hay muchos dichos aquí en nuestro país donde hablan, amados hermanos, de que pues uno se ayuda, cada quien rasque, se dice, con sus ¿qué? Con sus uñas, como pueda. Nosotros no vemos la necesidad de un hermano inmediatamente. Hermano, pido oración porque tengo esta necesidad. ¿Y qué decimos? Con la ayuda de Dios, orando al Señor, pidamos al Señor, unidos en oración, y lo ponemos a los pies de Cristo. Y ahí está todo el cuerpo de Cristo. Hermano, parecía que Rahab estaba solita. Y humanamente, digamos, como cristiana, vamos a llamarle así, que ese término no existía. Decía, no, estaba solita ahí. Pero ella ya había puesto su fe en Dios. Todos iban a perecer, menos ¿quién? Menos ella. Y ella fue una bendición para su familia. Hermano, las evidencias no solo quedaron para ella, para Rahab, sino las evidencias de esa fe viva. ¿Quién lo vio? Su familia. Su familia. Que nuestra familia pueda ver las evidencias de nuestra fe viva. Así, hermano, que así como Dios ha obrado en su corazón para trabajar, para servir, para colaborar, Él siga obrando en todas las áreas de su vida. Todas. No quiere venir a los pies del Señor y decirle, Señor, yo sí quiero. Te agradezco mucho, Señor, porque eres tú el que has puesto en mi corazón todas las cosas buenas que yo hago, Señor. Muchas gracias. Pero así como Rahab, Señor amado, porque no solamente se salvó ella, una ramera, la peor, diría uno. Pero puso su fe en Dios, creyó. Y no solo ella fue librada, sino toda su familia. Póngase de pie. Nosotros tenemos que darle gracias al Señor. Y tenemos que decirle, Señor, sigue obrando en mi corazón, sigue trabajando. Yo sé por tu palabra que tú estás trabajando continuamente todos los días, Señor. Señor, permite que la fe que he puesto en ti tenga evidencia, Señor, todos los días. Hermano, no es de un día sí, un día no. Hermano, esas evidencias deben ser ¿qué? Todos los días. Si hiciéramos nosotros un ejercicio de todos los días que venimos al culto y le dijéramos, ahí escríbame en esa hojita todos los creyentes, cuáles fueron las obras que Dios obró por su Espíritu Santo en su vida el día de hoy. Hermano, nos quedaríamos sorprendidos. Porque a veces ni siquiera nosotros
nos damos cuenta, pero Dios ya obró. Y cuando uno dice, de verdad hice esto, pero no de una manera mecánica, no para que otros me vean, sino porque Dios por su Espíritu Santo está obrando en mí, para que yo pueda andar en las obras que Él preparó para que cada creyente anduviésemos en ellas. Usted es de los que no hacen nada, pues usted necesita a Cristo y Él va a obrar. Dice, yo ni hago nada, al contrario, abuso del que puedo. O sea, al contrario, al que le puedo hacer o sacar algo, le saco. Usted tiene que venir a Cristo Jesús. Pero usted como creyente, como iglesia de Dios, tiene que darle gracias a Dios de tal manera que todos los días se evidencie esa fe viva que Dios ha hecho nacer en nuestros corazones. En nuestros corazones. Así, amados hermanos, Dios le habla. Y le habla a cada uno. No cierre sus oídos. Dios le está hablando a usted. No cierre sus oídos. Cada creyente debe estar muy feliz por la obra que Dios hace en él. Pero usted que no ve esa obra, venga a Cristo el Señor. Y usted que está agradecido con el Señor, venga y dele gracias a Dios. Doblemos nuestras rodillas. Vengamos a la presencia del Señor y digámosle, Señor, muchas gracias. Que nuestra vida pueda ser un ejemplo de fe que nos lleve a servir. Padre de misericordia, en esta preciosa noche, en el nombre de tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos ante ti. Muy agradecido, Señor, por ver por medio de tu palabra la manera en que tú obras en nuestras vidas. Pero también, Señor amado, estamos preocupados al ver la vida de aquel que profesa tener fe, pero no tiene evidencias. No manifiesta una fe viva. Padre bendito, esa es nuestra preocupación y a la vez tu iglesia te da muchas gracias por saber la manera, Señor, en que tú continuamente, es a saber, todos los días estás obrando en nuestros corazones para que manifestemos tu gloria al mundo y seas tú glorificado. Gracias, Señor, ayúdanos, Señor, y que tú seas exaltado todos los días, Señor, por el testimonio y las obras de tu iglesia. Gracias, Señor, pero es preocupante, Señor amado, el que vive errado. Habla su corazón, habla su vida y sigue obrando por medio de tu palabra. Toca, Señor amado, los corazones y trae vida. Muchas gracias, Señor, por tu grande misericordia, por tu grande bondad. Muchas gracias, Señor amado, porque tú eres bueno. Guarda tu iglesia, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor, a cada uno, y que
todos los días, Señor amado, con nuestro testimonio, podamos manifestar las evidencias de esa fe viva en ti. Muchas gracias. En tus manos nos dejamos y nos abandonamos y te damos gracias porque nos has dado la bendición en este día, Señor, de poder alabarte, de poder, Señor, exaltar tu glorioso nombre, y tú nos hablas por medio de tu palabra. Hemos llegado al final. Despídenos en paz de tu casa, de tu santo templo. Bendice, Señor amado, la semana que inicia, Señor, porque nos das la dicha de estar el primer día aquí en tu casa, y el día de mañana, Señor amado, todo tu pueblo, Señor, a sus labores. Guárdalos, bendícelos, y que podamos estar en tu santo templo para adorar y glorificar tu glorioso nombre, mi Señor. Sabiendo, Dios eterno, que tú haces más, que tu bendición es con nosotros, te doy gracias y nos dejamos en tus manos preciosas. Por Jesucristo nuestro bendito Salvador, te lo he rogado, mi buen Dios. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos.